porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días en que procuramos reflexionar, entender más la palabra de Dios. Ñande Yara Ñe Ayepa, en la Biblia encontramos cómo Dios nos habla, pero al mismo tiempo nosotros hacemos una distinción muy importante al decir la Biblia, al decir Ñande Yara Ñe, sabemos que es Dios que nos habla a través de nuestra propia historia y en nuestra historia. Dios habla en la historia y nos habla a nosotros de nuestra historia también. Entonces, este elemento simbiótico, digamos, la simbiosis, quiere decir la unión entre el hombre y Dios, hombre y Dios. Nosotros incluso decíamos que el hombre, Dios, el autor principal de la Biblia, el hombre es el coautor de la Biblia. ¿Pero en qué sentido los dos escriben la Biblia? En el sentido de que todo lo que yo estoy escribiendo de mi propia vida, de mi historia, lo estoy mirando desde Dios. En este sentido es Dios el centro de todo lo que yo estoy narrando. Desde esa experiencia profunda que yo tengo, entonces estoy narrando y estoy escribiendo. Y por otra parte sabemos que el hecho de que el hombre reflexiona sobre Dios, sabemos que está reflexionando sobre Dios, pero ¿desde dónde? Desde su propio lenguaje, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros fracasamos o triunfamos, pero siempre desde un punto de vista nuestro, historia de la salvación, historia de nuestra felicidad. Y dice, lleva, aupe Ñande Yara, Ñande Nenoi, o Poco Ñande Leje, Peñan de historia, vea, lleva, Peñande Yara, Peñande Apetu Ume, Oike, Ñande Resape, Ome Saca, Ojo, Hinambe Catupe, va, para Ñande Yequa, mi van a llevar, Hamba, ella, Pañande. Bueno, vamos a mirar justamente ahora este capítulo 10. Siempre queremos leer todo lo que nos cuenta aquí, de todo lo que había sucedido con los hijos de Aarón, ¿verdad? Ellos que presentan este fuego en el incensario, pero esto dice, el fuego que ellos presentan es contrario a lo que el Señor había pedido. Es un fuego profano, un fuego pagano. Y entonces ahora ya ellos quedan muertos. Aarón dice, permaneció en silencio. Aarón permaneció en silencio. ¿Por qué te pone? Pensáis que son sus hijos, ¿Por qué te pone esto que Aarón permanece en silencio? Y Aarón permanece en silencio porque se da cuenta que esto no es el camino, esto que sus propios hijos habían hecho no es el camino para llegar y responder a lo que Dios quiere. Y entonces él queda, dice Aarón, por su parte permaneció en silencio, queda en silencio, vuelve a repensar, a sentir, a decir qué ha pasado aquí, cómo es esta situación. Bueno, desde el capítulo 10, versículo 4, encontramos el retiro ahora de los cadáveres de estos hijos de Nadab y Abihú, los hijos de Aarón. Moisés llamó a Misael y Elsam, hijo de Osiel, el tío paterno de Aarón. Entonces les llama Osiel, él está también, los reúne y les dice, vengan a retirar a sus hermanos de la entrada del santuario y llévenlos fuera del campamento, vengan a retirar del santuario. Ellos se acercaron y los llevaron en sus túnicas fuera del campamento. Luego Moisés dijo a Aarón y a los otros hijos de Eleazar e Itamar, no vayan con los cabellos sueltos
ni desgarren sus vestiduras, porque de lo contrario morirán, y el Señor se irritará contra toda la comunidad. Que sus hermanos y toda la familia de Israel lloren, más bien por el fuego que les ha encendido el Señor, y no se alejen de la entrada de la carpa del encuentro, para que no mueran, porque el óleo de la unción del Señor está sobre ustedes. Ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Entonces este es el retiro, ¿verdad?, de los cadáveres, así lo tenemos como título en nuestra Biblia, el retiro, recoger los cadáveres. Pero aquí también entran otros elementos importantes. No vayan solos, no vayan con cierta forma de pensar totalmente diversa de lo que está pensando el pueblo, la gente. O sea, procuren encarnarse, procuren, de verdad, o sea, conocer a la persona, saber con quiénes estamos tratando. Fíjense, en el capítulo 10, versículo 8, nos habla hasta el 11 de la prohibición de bebida alcohólica. Prohibición de bebida alcohólica. ¿Qué nos dice? Entonces el Señor dijo a Aarón: cuando tengan que entrar en la carpa del encuentro, ni tú ni tus hijos beberán vino o cualquier otra bebida que puedan embriagar, porque de lo contrario morirán. Este es un decreto válido para siempre. O lo hago yo mismo, entender todo lo que está sucediendo. Pero en esta historia, a lo largo de las generaciones, ustedes podrán discernir lo sagrado de lo profano. Ustedes podrán discernir, tendrán esa posibilidad y esa capacidad. Y lo puro de lo impuro. Enseñar a los israelitas todos los preceptos que el Señor les ha dado por intermedio de Moisés. Enseñar entonces todos estos preceptos que el Señor les ha dado por intermedio de Moisés. Pero es interesante, ¿verdad? Porque aquí encontramos esta prohibición, ¿verdad? Prohibición de la bebida alcohólica, a ver cómo se puede hacer, cómo se puede encaminar, qué se puede hacer verdaderamente. Luego tenemos en el capítulo 12 en adelante los derechos de los sacerdotes. Y a mí entonces, ¿cuáles son estos derechos por los que debe pelear, por los que debe esforzarse? ¿En qué consiste este derecho, verdad, de cada uno de los sacerdotes? Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado: tomen la oblación que sobre de las ofrendas se queman para el Señor y tómenla junto al altar, sin hacerla fermentar, porque es una cosa santísima. Lo comerán en el recinto sagrado, porque esa es la porción de las ofrendas que se queman para el Señor, sobre las que tienen derecho tú y tus hijos, conforme a la orden que recibí. Comerán en un lugar puro el pecho presentado al Señor y la pata reservada, porque este es su derecho y el de sus hijos. Sobre los sacrificios de comunión ofrecidos por los israelitas, además de las partes grasosas testimoniadas, ustedes tienen que ofrecer la pata y el pecho de la víctima para realizar el gesto de presentación delante del Señor. Esas partes permanecerán 11 y permanecerán 10 y así sucesivamente. Estas partes que te pertenecen a ti y a tus hijos como un derecho válido para siempre, porque el Señor así lo ha ordenado. Entonces, con respecto a los sacerdotes, que es muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos hace pensar? Porque dice, además de las partes grasosas, todo lo que ahí se te ofrece como alimento, ¿verdad? Destinadas a la ofrenda que se quema para el Señor, ellos ofrecerán la pata y el pecho de la víctima para realizar el gesto de representación solemne ante el Señor. Y bueno, queridos amigos, así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañé.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Y seguimos con Ñande Yarañé. Estamos entonces nosotros compartiendo esta lectura y este estudio del libro de Levítico. Estamos en el capítulo 10. Cuando estamos hablando entonces del capítulo 10, nosotros estamos apuntando algunas de las acciones, ¿verdad? Decíamos que se les exige a los sacerdotes. Es una forma, ¿verdad?, como escribir, es una forma como decir, a través de una narración, a través de un cuento, a través de una novela, siempre nosotros procuramos encontrar alguna enseñanza. Ahora, en esta historia de Nadab, ¿verdad?, los hijos de Aarón y Abihú, que mueren porque justamente dice que echaron incienso, pero son inciensos profanos, un fuego profano lo que ellos están ofreciendo. Por lo tanto, tenemos que entender qué significa ese fuego profano que están ofreciendo los hijos de Aarón, Nadab y Abihú. Por lo tanto, Nadab y Abihú, hijos de Aarón, ponen fuego profano en su incensario, fuego que Dios no les había mandado. Dios no les había mandado hacer eso, poner eso, ofrecer. Violan conscientemente una orden de Dios. Violan conscientemente. O sea, hoy a lo mismo te llamo. Por lo tanto, es el fuego que Dios no les había mandado. No es eso lo que yo les pedí a ustedes que hiciesen. La consecuencia es terrible, es garrafal. Es como que nos está diciendo a nosotros, atención, cuando nosotros violamos lo que el Señor nos pide, cuando nosotros estamos violando y vamos contra todo lo que la naturaleza misma de por sí nos ofrece, nosotros estamos dando muerte, dando muerte.
se da como razón de la muerte de su acercamiento. Entonces el hecho de acercarse, de ir más allá, vamos a decirte, el hecho de acercarse a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué significará el hecho de acercarse a Dios? Es como decir que vos te das a vos mismo algunas cosas que solamente le pertenece a Dios. No digo autoproclamarte, ¿verdad? Pero más o menos de ese estilo, ¿verdad? O sea, yo me considero Dios, sería. Recuerden que el capítulo del Génesis, ¿verdad? Capítulo 3 del Génesis nos hablaba de que ustedes quieren ser como dioses. Aquí de cierta manera, pero con otro estilo, con otro lenguaje, te está diciendo, ¿verdad? Que esta muerte es consecuencia de esa falta, ¿verdad? ¿De qué cosa? Falta de reconocer, de entender de que Dios es nuestro único Señor, de que Dios es el centro de nuestra propia existencia. Violan entonces ciertamente una orden de Dios. La consecuencia es la pena para los dos sacerdotes infractores. La consecuencia es la misma pena de muerte. Deben morir. Y mueren tal cual, así, porque si el Señor lo piensa, el Señor lo quiere. Sabemos que los libros históricos principalmente, ¿verdad?, nos hablan siempre de lo que Dios dice, después se cumple también. Entonces estos dos sacerdotes infractores mueren. Ahora en el capítulo 16, 1 en adelante, se da como razón de la muerte su acercamiento a Dios, decíamos. O sea, yo me considero estar muy cerca de Dios y al final yo ya no tengo esa reverencia, no tengo ya ese temor de Dios. En síntesis, yo ya me estoy considerando un pequeño Dios. Fíjense que esto es un poco delicado porque muchas veces nosotros justamente tenemos estas actitudes. Porque decimos, no, yo estoy luego cerca de Dios y entonces no miramos, no chequeamos nuestra propia vida a ver cómo andamos, qué nos falta, qué elemento tendríamos que seguir creciendo, ¿verdad? Por lo tanto, la consecuencia es la muerte. La muerte significa cuando vos dejás de Dios a un lado, también a nosotros nos está diciendo que de cierta manera somos nosotros los responsables de acercarnos, pero de una manera diferente a Dios. No para perder ese respeto, no para perder esa confianza total en el Señor, o no solamente luego la confianza, ¿verdad?, sino que todo ese estilo de relacionamiento con Dios siempre tiene que permanecer, un Dios que está con nosotros, cercano, ¿verdad?, pero con el respeto máximo porque es Dios. El primer elemento, vamos a mirar un poco algunas acciones que se exige, ¿verdad?, a los sacerdotes. ¿Qué es lo que se les exige? Primero, los sacerdotes deben llevar la cabeza desgreñada ni las vestiduras rasgadas por la muerte de un pariente. No puede. Las vestiduras rasgadas son un gesto de común del duelo en la Sagrada Escritura. Esto es entonces la vestidura rasgada como signo de autoridad, ¿verdad? Es un gesto común de duelo en la Sagrada Escritura. Aunque el luto por los familiares muertos es un gesto muy sagrado, los sacerdotes no deben dejar la tierra del encuentro porque no habían mirado y han descuidado el hecho, ¿verdad?, de que no se puede descuidar la atención cultural. Pero ¿se acuerdan entonces? Medio oñemoca y mano entonces no llega cuay ya. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué está pasando? No pueden descuidar la atención cultural. Pero la comunidad sí llorará la muerte de los sacerdotes. La comunidad sí. El sacerdote tiene que estar atento, tiene que estar bien lúcido, no dejarse llevar simplemente entonces por los sentimientos o por la forma de pensar, por la forma de querer. Entonces surge una diferencia de los cultos cananeos en que se usaba el licor como el ritual. Entonces, mañana una norma sugiere los preceptos de Dios posteriores a qué cosa, a todo lo que vendrá como norma y como ley que va a ayudar, ¿verdad?, al hombre para que pueda hacer su camino. Es decir, desde esa experiencia nosotros vamos, entre comillas lo digo, vamos elaborando nuestras propias leyes, como Dios quiere que vivamos de acuerdo a lo que Él nos pide.
Posiblemente esta forma surge entonces para diferenciarse de los cultos cananeos en que se usaba el licor para sus rituales. El tercer elemento nos habla que los manjares sobrantes, de todo lo que sobra, todo lo sobrante que se manifiesta y se entrega a Dios, solo pueden ser comidos en lugar sagrado. Solamente en lugares sagrados pueden ser consumidos. Las mujeres que realmente hagan esto, pero fuera del recinto sagrado, entonces es como que entra en una inacción, o mejor dicho, en una acción negativa, pero que se vuelve inacción. El tercero te dice la parte de los manjares, de los ritos, del comer que sobran, que se ofrecen a Dios, solo pueden ser comidos en lugar sagrado. Bueno, vamos a seguir reflexionando enseguida con este punto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. En esta oportunidad queremos conversar con las hermanas que están trabajando en el IPS, conocer un poco también primero esta vocación, este llamado de parte de Dios a las hermanas, esta vocación, cómo nace y cómo uno se siente llamado, privilegiado, evidentemente, con una llamada tan especial de parte de Dios. Y después la respuesta. Siempre sabemos que en toda vocación no es fácil, ¿verdad? Porque uno también se va encontrando con sus propias dificultades, pero lo importante es seguir respondiendo con el sí al Señor, el fiat, así como María también, que responde a Dios, sobre todo para el servicio. Entonces, querida hermanita, bienvenida a Ñande Yarañé. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y queremos saber un poco y aquí compartir con nuestra gente de Ñande Yarañé, primero tu nombre, de dónde venís y cómo es que surge este llamado, hermana, en tu vida y esta opción también que lo haces dentro de esta congregación. Bueno, mi nombre es Paola Fernández,
y soy de Capiatá. Bueno, mi vocación nace un poco en mi parroquia. Estuve como catequista en toda mi formación en la capilla. ¿Dónde, hermana, en tu parroquia? Porque Capiatá, ¿cuántas parroquias tiene? Y tiene varias parroquias. ¿Varias parroquias? Sí, Ah, yo ya. pertenezco a la parroquia Virgen del Pilar. Mi capilla es Santa Rita de Casia. Santa Rita, Sí, a la cuenta, yo soy tan devoto de Santa Rita. y sí, ella estuve es allí intercesora de los imposibles. de lo imposible y por eso vos estás aquí, lo imposible. Posiblemente. Posiblemente algo que fue imposible. Así es. Entonces eras catequistas, Sí, catequista. fui catequista en mi comunidad, catequista de serio? niños. Ya. Así es. ¿Y a los cuántos años? A ver, vamos a escuchar un poco cómo nace ese deseo primero también para llegar hasta la catequesis ahí en tu capilla, Santa Rita de Casia. Sí, yo hice toda mi formación, por llamarlo así, desde las primeras etapas, todo lo que implica primera comunión, los KBB, confirmación, y luego en el retiro de confirmación siempre, bueno, la iglesia te invita a dar, como culminas tu etapa de formación inicial, entonces, ¿qué hacer ahora a partir de todo lo que la iglesia también me ha ofrecido en mi formación? Entonces ahí, bueno, opté por la catequesis. Me quedé en la catequesis de niños, acompañando para la primera comunión a los niños. Así. ¿Te gustaba eso en ese momento? Sí, me gustaba eso en ese. Sí, en ese momento. Pero ahora te sigue gustando la catequesis. Sí, sí, me gusta mucho la catequesis. Sí, con los niños, etcétera, etcétera. Con los Bueno, niños. y en este sentido, hermana, ¿cómo vos sentiste antes de ingresar? O sea, ¿cómo conociste a esta congregación? ¿Vos estás en qué congregación? En la congregación Hijas de la Misericordia, Ya. franciscanas. Y bueno, yo conocí a las hermanas a través de un amigo seminarista que, bueno, a él fue a quien le manifesté, ¿verdad?, la inquietud que tenía de, bueno, de qué es lo que Dios quiere de mí. Y él me dijo, bueno, yo te voy a indicar una congregación. He conocido antes de la congregación Hijas de la Misericordia. Me gustó esta congregación porque es tan amplio el carisma que tienen, como dice, testimoniar el amor de la misericordia del Padre, entonces en todos los aspectos, y me abrieron todo lo que es la educación pastoral de la salud, parroquial, y según los signos de los tiempos, ¿sabes? No hay ¿Y dónde, algo tan dónde fuiste específico. primero entonces, hermana, a hablar? Este seminarista, amigo, te indicó y te dijo, yo te voy a llevar, ¿a dónde te mando? ¿Al kilómetro 5? Al kilómetro 5, ahí. sí, a la casa central. A la casa central, Sí, y ahí con quién te encontraste, con alguna hermana, alguien que vino, te abrió los libros, te mostró todo. Con la hermana Sonia Mena, que es la asesora vocacional a nivel nacional. Ella también fue quien me acompañó en todo mi proceso hasta ingresar en la congregación en el 2013. Después me tocó traer la oportunidad de hacer el noviciado con ella. Fue mi maestra de noviciado. Y bueno, ahora me encuentro en mi 4º año de juniorado. Sonia, yo creo que le conozco a Sonia. ¿o Sonia no? Mena, sí, seguro que sí. Seguro que sí, ¿verdad? En algún lugar nos habremos visto. Porque me suena ese nombre. Sí, bueno, y entonces hablaste con ella. Sí, y le manifesté, ¿verdad? Sí. Que tenía inquietudes, o sea, que no sabía qué es lo que Dios quería de mí, ¿verdad? Y que estaba disponible a hacer el acompañamiento. Bueno, tuve así entrevistas con ella, todo lo que implica la pastoral vocacional, y después ella me invitó a hacer la experiencia, que ya es el aspirantado, ingresar, conocer un poco lo que son las actividades de las hermanas y vivir un tiempo con ellas, ¿verdad? Y a partir de ahí tomar una decisión para ingresar o bueno, para tomar otros caminos, sí. Así. Yo ingresé en febrero y bueno, era esa mi papá, ¿verdad? Yo me voy de experiencia. Hasta hoy todavía no termina la experiencia. Y bueno, O sea, vos le dijiste así a tu papá. Y a tu Sí. mamá. Y a ver, y en tu casa, ¿cuántos ustedes son? ¿Cuántos hermanos son? nosotros somos 6 hermanos, somos 3 nenas y 3 varones. Así, Sí, bien parejito. ¿Quién gana? Las mujeres entre 3 contra 3. Si son 3 mujeres, ganan las mujeres siempre, eso sí. Si era 4 contra 2, ahí ganan los varones. Podría ser. Podría ser. Bueno, ¿y qué dijeron y cómo te Y bueno, para mi aceptaron? papá Era eso un poco- fue una sorpresa. No tenemos ningún familiar, ningún conocido, ni sacerdote ni religiosa. Para todos fue una sorpresa realmente mi decisión, pero me acompañaron desde el principio. Ellos me dijeron, bueno, si es lo que vos sentís, lo que vos querés, nosotros te acompañamos. En todo momento, hasta hoy ellos me acompañan muy ¿En de cerca. serio? O sea, que están de cerca, les Sí, gusta. les ¿Y vos, gusta. entre los 6 hermanos, en qué lugar estás? Yo soy la tercera. La tercera. La segunda mujer y la tercera Ah, sí, hija. la tercera hija, la segunda mujer. O sea,
¿Primero quién es? ¿Un varón? Una mujer. Una mujer. Después, un varón, después estoy yo, estás vos. Después, otra nena otra y nena. después los dos varones. Después los dos varones. Ya. Interesante, mismo. entonces, entre ellas. Y ahora seguramente que la palabra mayor, ¿quién tiene en la familia? Mi papá. Yo pensé que iba a decir yo, No. porque soy la religiosa. Tu No, papá sigue mi manteniendo. papá sigue Te dio manteniendo. permiso, andate, pero a ver la mandada a Shejina, ¿eh? Claro, siempre. Está bien, che, Así está es. bien, le felicito. ¿Y en qué parte de Capiatá ustedes están viviendo? ¿Hacia En kilómetro Ruta 1. Ah, Ruta 1. Sí, ruta 1, kilómetro 19. Ah, mira un poco. Ah, de allí. Ahí Entonces, toda esa zona. Y bueno, el llamado, como decimos. Y de esa zona somos dos. Son dos. Sí, hay otra también que está en el Juniorado, una hermana más, que también vino al año siguiente, después de mí. También fue el mismo Nexo quien le trajo a ella. ¿Así? O Sí. sea que a ese seminarista hay que buscarle entonces. Está trayendo a varias religiosas, ¿verdad? Sí, Esas religiosas. así es. Bueno, y decime un poco en ese camino, hermana, dentro de esta religión, congregación, cómo uno se siente, sobre todo cuando uno está comenzando, sobre todo cuando da un primer paso. Porque casi siempre uno escucha, ¿verdad? Que al comienzo parece que viene, entro, no entro, será o no será. Ahí verdaderamente uno puede descubrir y puede saber y puede estar seguro de lo que uno quiere. Sí, claro que sí, al principio siempre surgen las dudas, realmente esto es lo que Dios quiere de mí. Uno va conociendo lo que es la congregación, la misión, y uno siente una paz y una felicidad que no se puede explicar en palabras, pero que uno va haciendo camino con una persona que a lo mejor no ve, pero siente en todo momento que me acompaña y que está conmigo a mi lado, y es el que va moviendo toda mi vida. Claro. Y eso entonces es lo que vos sentiste. Eso es lo ¿verdad? que yo Ahí. sentí y hasta ahora me mantengo en eso, ¿verdad? O sea que Claro. siempre ¿Cuál es alimentándome. la etapa que en este momento vos estás pasando dentro de la formación tuya? Yo soy hermana de votos simples, que sería la etapa del juniorado, Juniorado. que son 5 años. Yo me encuentro en el cuarto y después ya los votos perpetuos. Ya. O sea, al terminar los 5 años... Uno entonces, puede solicitar ya realizar los votos perpetuos, ya. pero que O se si puede no, prolongar puede también. prolongar, ¿cuánto? Hasta 9 ¿3, años. 9, hasta 9 años? Hasta 9 años, 3 años Hasta más. 9. 4. O sea, es como para decir, yo quiero seguir profundizando más, conociendo bien, tal vez deseo esperar un poco más. Sí, tiene la oportunidad Porque de... entonces eso significa que si termina los votos simples, como vos estabas diciendo, termina un año, después entonces automáticamente vos podrías retirarte sin Sí. ningún problema. Sin ningún problema. Ya. Cada año renovamos los votos, Cada el año. 2 de febrero. Y cuando se hace ya los votos perpetuos, ¿qué significa? O sea, perpetuidad. Sí, o sea, y si ya vos es una después de los decisión perpetuos, definitiva. después si uno dice, bueno, yo hasta aquí quiero y después quisiera salir, entonces... Después ya de los vos- votos perpetuos. Sí. Bueno, la congregación es de derecho pontificio. Ah, el ya. Papa debe dar su... Ah, el Papa. Sí, una vez que uno hace los votos solemnes, los votos perpetuos, ya necesita la aprobación del Papa para salir nuevamente. Ah, ya. Interesante. Bueno, todo ese camino. Pero entonces te dan 9 años para pensar, la cuenta. Si en 9 años le decidir y ya... En realidad son 14 años porque está el aspirantado, el Ah, postulantado y los 2 claro. años de noviciado. Claro. Son más o menos 14 años Una de... prueba de decidirte. continua, ¿verdad? Exactamente. Entonces vos cuando cumplís los 25 años de vida religiosa, 14 luego ya pasaste antes, ¿verdad? No, a partir de los votos recién se cuentan. Desde ahí recién sí, se cuenta. Ah, de los votos. Desde los votos. Entonces ahí. Entonces vos todavía no tenés ningún año de vida religiosa. Sí, ya tengo 4. De los votos, de Desde los los primeros votos. De los primeros, no de los perpetuos. No de los perpetuos, de los primeros votos. Entonces ya comienza. Entonces ya 4 ya. 4 Adelante. años ya. Bueno, hermana, quisiéramos saber un poco algo de esta congregación, dónde nace, cómo nace, quién es la fundadora y cómo también se va desarrollando esta congregación, cómo llega al Paraguay. O sea, hay muchas cositas que quisiéramos saber, así también a ver si algunas chicas por ahí les escuchan a ustedes y dicen, yo, ahí está, eso es lo que quiero. Y sobre todo la espiritualidad después, qué es lo que hacen y cómo se dedican al prójimo. Bueno, nuestra congregación nace en Croacia. Nuestra madre fundadora es la beata María Petkovic. La congregación nace después de una realidad que fue la Primera Guerra Mundial, donde ella vio la necesidad de tantos niños huérfanos que quedaban y tantas viudas, tanta pobreza en su pueblo. Entonces, ante esta necesidad,
ella inicia lo que es hoy la congregación Hijas de la Misericordia. En realidad ella tenía un llamado más contemplativo, eso es lo que ella sintió desde niña, pero su director espiritual, el Monseñor José Marchelip, fue quien le indicó, ¿verdad?, que lo que Dios quería de ella era en este momento, bueno, ayudar a su pueblo en la asistencia a los que más necesitaban. Entonces, a partir de ahí, con otras jóvenes, ella inicia lo que hoy es la congregación Hijas de la Misericordia. En Paraguay, bueno, a América llegan en 1936, al Paraguay en 1941, en la ciudad de Uicuí. Después comienza con el Uicuí. Sí, comienza con el Uicuí. Quien le trajo también a ella fue el hoy siervo de Dios, padre Julio César Duarte Ortellado. No me diga. Él fue quien fue a la Argentina a pedir por unas religiosas que vinieran a acompañar la pastoral parroquial que él llevaba en el pueblo de Uicuí, Cucugó, Imbuyapé. Esos fueron los pueblos en donde inició también en Paraguay nuestra congregación. ¿Y ustedes entonces la casa madre le tendrían en Uicuí? En Uicuí. ¿Y la consideran así, como casa madre? Sí, es la casa madre del Paraguay. ¿Así? Y justamente este año, bueno, tendremos como centralidad en la celebración del jubileo. El próximo año cumplimos 100 años de fundación. Este 4 de octubre pasado hemos abierto lo que es el año jubilar, camino al centenario. Vamos a tener actividades en todos nuestros conventos, en todas las capillas que están a nuestro cuidado, con la indulgencia plenaria que se va a conceder por este año de gracia, cumpliendo algunos requisitos y algunas actividades que tendremos en nuestras comunidades, acá en Paraguay y en el mundo entero en donde estamos presentes. Y en cuanto a las vocaciones paraguayas, ¿qué tal? Entonces, porque normalmente las vocaciones surgen un poco del ambiente donde uno trabaja, ¿verdad? Entonces, ustedes están en Uicuí, están en Asunción, estamos en Asunción, Ñemby, en Itagua, en Hernandarias, Cecilio. Bueno, vos ya saliste de otro lugar, Capiatá, sí, otro un lugar donde no estaban. Dios ya te llamó de un lugar en donde no estaba. Exactamente. Pero en realidad, para la madre fundadora, siempre el Paraguay fue una cuna de vocaciones. Ella en Argentina no tenía vocaciones y ella en oración estuvo pidiendo a Dios, ¿verdad?, que le indicara el camino hacia donde ella podría encontrar más jóvenes generosas que dieran la vida por estas obras que él mismo había inspirado en ella. Y fue en esa misma mañana en que llega el padre Julio César a solicitar la presencia de las hermanas. Y realmente Paraguay es una de los países de la provincia que, por decirlo así, acompaña a todas las demás provincias. Hermanas paraguayas tenemos en Italia, tenemos en Chile, tenemos en Perú, o sea que muchas hermanas que han salido del Paraguay fueron a acompañar, sí, todas estas. ¿Verdad? Y bueno, entonces en algún momento, yo ahora soy párroco, entonces en algún momento le voy a pedir a usted entonces, ¿verdad? El espíritu y claro. Claro que sí. Vengan a la comunicación, por ejemplo, ¿verdad? Ayudar a full, con la comunicación, con los jóvenes, con los niños, etc. Siempre el Señor da esa gracia, esa posibilidad. Bueno, seguimos con Ñande Yarañe y volvemos enseguida con la hermana. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria
es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé, queridos amigos, con este capítulo 10 del libro del Levítico, donde se nos va a presentar uno de los primeros problemas dentro de este libro. Hasta ahora, hasta el capítulo 9, sobre todo la primera parte, estábamos hablando de los sacrificios, de las oblaciones, de los rituales que se deben presentar. Incluso después se nos presentaban estilos o formas de rituales ante circunstancias diversas, ¿verdad? Por los pecados diferentes, por los pecados de los sacerdotes, por los pecados, ¿verdad?, de los del pueblo, prescripciones sobre los holocaustos, en fin, y así sucesivamente, ¿verdad?, se nos habían presentado. Ahora nosotros queremos hablar un poco en este capítulo 10 de los primeros problemas, ya o las primeras dificultades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? La responsabilidad nuestra ante la que nos encontramos nosotros y la que tenemos que responder ante Dios. Aquí hablamos en el capítulo 10 del castigo de Nadab y Abihú. Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y echaron incienso encima. Pero el fuego que presentaron delante del Señor era un fuego pagano, contrariamente a lo que Él les había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los devoró, y ambos murieron delante del Señor. Moisés dijo a Aarón: así se cumple la palabra del Señor. Manifestaré mi santidad en aquellos que se acercan a mí, y a la vista de todo el pueblo seré glorificado. Aarón, por su parte, permaneció en silencio. Bueno, este es un primer elemento, ¿verdad?, en el capítulo 10. Hay un castigo, ¿verdad?, contra los hijos Nadab y Abihú. Dice que ellos echan incienso y se presentan delante del Señor. Pero dice que este fuego era pagano. Por aquí está apuntando algún elemento, ¿verdad?, de irreverencia. Algo que ante el Señor no podemos hacer. Esto sería entonces lo que está queriendo enseñar, ¿verdad? Dentro del contexto histórico también tenemos que buscar cuál es el significado y de dónde está viniendo. Por lo tanto, estas son unas reglas complementarias las que vamos a encontrar en este capítulo 10. Al final de la consagración sacerdotal que ya hemos visto, como parte de la temática sobre los sacerdotes, se añade este pasaje que es bien trágico. Es un pasaje trágico, porque ellos presentan, ¿verdad?, ante el altar del Señor, están presentando todo, pero sin embargo dice, Dios se enoja. Este fuego es profano, dice. Y ante esa situación, Él envía su fuego también que los destruye y los devora. Algunos estudiosos en este sentido ven detrás de este pasaje, de este acontecimiento, ¿verdad?, de Nadab, ¿verdad?, Nadab y Abihú,
Nadab y Abihu, ven qué cosa, un conflicto tal vez entre los grupos sacerdotales. Existía entonces algún conflicto entre los grupos sacerdotales. No yo entendí guasuijin ayer. Entonces parece que hay algunos que son muy light, como siempre, en cualquier grupo humano, en cualquier institución. Algún sacerdote light, algún sacerdote que es totalmente intransigente, es decir, o asama y la raya, o vamos a ver otro lado, que para él todo lo que hacen los demás es negro, ella po ahí, ella po pona y pesa meme ayer. Entonces de hoy en día va para ella po pona. ¿Por qué? Porque ese que está al frente tiene una responsabilidad, ¿verdad?, grande ante Dios. Pero aquí parece que se está mostrando en este pasaje, ¿verdad?, un conflicto entre sacerdotes. También lo vamos a encontrar en el capítulo 16 del libro de los Números, cuando Coré, Datán y Abirón se oponen al sacerdocio de Aarón. Se oponen totalmente, se oponen al sacerdocio de Aarón. Ante esta situación, posiblemente históricamente hablando, o por lo menos dentro de un relato que nosotros podemos consignarle este nombre, ¿verdad?, podemos considerar que sea un relacionamiento del sacerdote con Dios, pero en una forma no adecuada. Por eso está diciendo, ofrecieron fuego pagano ahí. Pero el fuego que presentaron delante del Señor era un fuego pagano. Era un fuego profano, por lo tanto no puede ser aceptado. Ahora, Nadab y Abihu, hijos de Aarón, ponen fuego profano en su incensario, babiopea, fuego que Dios no les había mandado. Dios no les había mandado. Violan conscientemente una sola orden de Dios. Conscientemente, entonces, ellos están violando esta orden de Dios que le había dado a Moisés. Ahora, ¿cuál es la consecuencia cuando nosotros violamos una ley tan importante, en este caso, que es dada, ¿verdad?, a Moisés? La consecuencia es la manera para los dos sacerdotes infractores. Es una consecuencia fatal, ¿verdad?, porque justamente le lleva a la muerte, la fatalidad. Violan conscientemente una de las órdenes del Señor, y esa es la consecuencia, la muerte como tal. Más adelante se da como razón de la muerte su acercamiento a Dios en el tiempo inoportuno. Más adelante, ¿verdad?, se dice que se acercaron en un tiempo inoportuno. Por eso así instruye a Aarón que no entre en cualquier fecha al santo de los santos, sino solamente el día de la expiación. Los cuerpos de los sacerdotes muertos son llevados fuera del campamento con sus túnicas para no ser contaminados con las impurezas de los cadáveres. Esto dentro de la historia misma nosotros podemos entender, ¿verdad?, y cómo ellos responden a su cultura, a su propia historia. Por lo tanto, esta breve historia que nosotros tenemos es aprovechada para regular algunas acciones exigidas a los sacerdotes. Quiere decir que aquí, cuando el autor sagrado está colocando estos elementos, es porque de cierta manera esta historia es aprovechada, o sea, se procura regular algunas acciones exigidas a los sacerdotes. Ya regular, ya poponar. Entonces yo te voy a contar una historia. Fíjense, y nada más y nada menos que los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, son ellos los que cometen este pecado, esta infracción. Y ante esta acción debe actuar ciertamente que todo el plantel sacerdotal, digamos, para poner requisitos, poner normas. Por lo tanto, te está diciendo, es aprovechada para regular algunas de las acciones de los sacerdotes. Y volvemos enseguida con más ñande yarañé.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el libro del Levítico y estamos entrando sobre esta situación, ¿verdad?, del castigo de Nadab y Abijú, que sucede aquí. Algo que no estaba muy de acuerdo, según ese momento, a las reglas que tenían que cumplir los sacerdotes. Y entonces, está una forma muy plástica, muy directa, que estaba enseñando a los sacerdotes, ¿verdad?, el cómo se tenían que comportar, qué es lo que tenían que hacer. Es decir, ya por cualquier cosa sin seguir esas instrucciones, esas normas, ¿verdad?, como Dios quiere, porque eso es en el fondo lo que nos está queriendo enseñar. Miremos entonces un segundo elemento dentro de esta regulación, porque aquí hay una regulación, ¿verdad? Se quiere regular la acción sacerdotal, qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, cuál es su función, y no que cada uno invente su propio rito, su propia iglesia, que cada uno invente lo que le guste, ¿verdad?, y como él piensa. Entonces, de acuerdo a eso, cada uno tiene entonces sus seguidores, ¿verdad? No, le dice que no. El segundo elemento dice: los sacerdotes no deben beber vino o bebida embriagante cuando tengan que entrar en la tienda del encuentro. Cuando tengan que entrar, cuando tengan que hacer su servicio sacerdotal, los sacerdotes no pueden estar caurapó o lo que sea, no pueden beber vino. Evidentemente que no es que porque está caurapó, ¿verdad?, pero de por sí luego, ya para evitar, sistema preventivo, ¿verdad?, preventivo, evitar desde un momento. Por lo tanto, no deben beber vino ni bebida embriagante, pues necesitan tener la capacidad de distinguir lo sagrado de lo profano. Deben tener la capacidad de distinguir lo sagrado de lo profano. Y claro, si vos eres yo
ulavino, ulento. Entonces entra ahí, vos no distinguís ni lo que estás haciendo, ¿verdad? No distinguís ni lo que estás haciendo. Y por eso dice que ese sacerdote debe abstenerse de todo. Necesita tener la capacidad de distinguimiento, de distinción. Una capacidad de distinción entre lo sagrado y lo profano. Lo impuro de lo impuro. Lo impuro de lo puro. Esto también es importante, ¿verdad? ¿Cómo hago yo si es que estoy totalmente en otro mundo, ¿verdad? Por causa del alcohol? Es imposible distinguir. Sin embargo, el sacerdote tiene que estar bien lúcido, debe distinguir lo que es puro, lo que es impuro. Debe distinguir también lo sagrado de lo profano, lo impuro, lo impuro. Posiblemente esta norma surge para diferenciarse de los cultos cananeos en que se usaba el licor para sus rituales. Y aquí cuando el tercer elemento nos habla de los manjares sobrantes que se ofrecen a Dios, solo pueden ser comidos en lugar sagrado. Solo pueden ser comidos en lugar sagrado. Los manjares sobrantes. Todo lo que se comió o todo lo que se utilizó para el aspecto del rito, después en la consumición también, se tiene que hacer solamente dentro de ese recinto, dentro de ese templo, dentro de ese lugar sagrado. Las normas complementarias terminan con otra breve narración. Estas son notas complementarias, ¿verdad? A veces un poco confusas. Moisés se enoja porque Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, fueron, ¿verdad? Y vieron allí, ¿verdad? Pero no comieron de la víctima del sacrificio por el pecado. Ellos no comen la víctima del sacrificio por el pecado, sino que fue quemada totalmente. Aarón los defiende exculpándolos de que no se podía comer este sacrificio porque era excepcional. Eso entonces lo hace Aarón. Lo que muestra que el episodio es que la ley puede ser interpretada de diversas maneras. La ley puede ser interpretada de diversas maneras y su interpretación es correcta mientras se respete la santidad de Dios. Mientras exista la santidad de Dios, donde exista el temor hacia Dios, bueno, todo esto es como para decir que aquí nosotros respetamos esa santidad del Señor. Entonces, queridos amigos, estos tres elementos son muy importantes también para que nosotros lo tengamos en consideración. Estamos hablando en el libro de los Levíticos, ¿verdad?, de estas reglas complementarias que nos dan la fuerza necesaria para seguir luchando y entendiendo lo que significa. Por eso dice que la consagración sacerdotal, como parte de la temática sobre los sacerdotes, se añade un pasaje trágico, decíamos, con la muerte de Nadab, con la muerte de Abihú, que es un momento trágico, son los hijos de Aarón. Sin embargo, se sobrepone, ¿verdad? Se pone por encima otro elemento más importante. ¿Cuál es ese elemento más importante? Es el conflicto entre los grupos sacerdotales. Es complejo, ¿verdad? Y el conflicto que existe entre nosotros mismos. Y en un valle de verdad. Entonces es muy difícil que exista unidad, armonía, que nosotros nos sintamos bien, que nosotros entonces nos reunamos y hagamos algo por el bien de nuestra comunidad. En algunos lugares yo he visto esto y me gustó bastante, ¿verdad? Porque familias que se reunían con su entorno, con las otras familias, desde ahí lo volvían a pensar juntos, esa historia, ese camino. Y sobre todo, ¿saben qué? Una cosa más linda todavía y mucho más importante es que desde ahí surge esa hermandad, ese cariño, ese respeto, y después pueden ellos como familias, ¿verdad?, uniéndose, encontrándose, formar hermosos grupos de una reflexión, pero ¿reflexión de qué cosa? Sobre la propia vida, sobre la propia existencia, sobre la familia, sobre los hijos, el acompañar, el educar verdaderamente con la presencia y el amor a los propios hijos, y así sucesivamente. Y bueno, esto es entonces lo que nos pone aquí en esta historia en breve, que es aprovechada para regular las acciones dirigidas a los docentes. Ahora, con respecto, decíamos, a los manjares sobrantes que se ofrecen a Dios, solo pueden ser comidos en un lugar sagrado. No se da entonces esa posibilidad de que eso se saque del templo. Las normas complementarias terminan
con otra breve narración, aunque confusa. Moisés no se enoja porque Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, no comieron la víctima del sacrificio por el pecado, sino que fue quemada. Aarón los defiende, exculpándolos de que no se podían comer ese sacrificio, porque era excepcional. Lo que muestra el episodio es que la ley puede ser interpretada de diversa manera, y su interpretación es correcta mientras se respete la santidad de Dios. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Ñande Yarañe, que nos fortalezca y les imparto la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos próximamente con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por